Vamos a ir por favor al libro de Mateo capítulo 8, versículo 2 y versículo 3. Gloria a Jesús. Le vamos a dar lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y escuche y entienda. Dice así: He aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Versículo 3. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Vamos a leer la última frase: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Aleluya, dale un fuerte aplauso al Señor. Yo creo que si el Señor te quiere tocar con sanidad, poder y autoridad, muchas enfermedades pueden desaparecer de tu cuerpo en esta misma tarde, en este mismo momento, en medio de la palabra, al final de la palabra, en el momento que Él quiera hacerlo. Él puede, porque le sobra poder para sanarte, le sobra poder para curarte, le sobra poder para liberarte. Le sobra poder para hacer cosas nuevas en tu cuerpo. Mire que la promesa es que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Eso incluye maldiciones, eso incluye enfermedades, eso incluye enfermedades crónicas, raras, malignas, diabólicas. Eso incluye todo lo sucio, inmundo, asqueroso que se nos haya pegado en nuestra vida antigua. Si estamos en Cristo, todo comienza de nuevo. Amén. Siéntase, por favor. Gloria a Jesús. Hermanos, voy a titular el mensaje de esta tarde: cuando el Señor dice quiero, la enfermedad se va. Repita conmigo: cuando el Señor dice quiero, la enfermedad se va. Y hoy vamos a meditar sobre esto muy importante que tiene que ver especialmente con la sanidad del cuerpo. Ya se estuvo hablando mucho de la sanidad del espíritu, de la sanidad del alma, de la sanidad del matrimonio, pero también la palabra habla de la sanidad del cuerpo. Nuestro texto base de Tercera de Juan, versículo 2, habla de la palabra salud. Y ayer les estuve hablando mucho acerca de la palabra salud, y hoy quiero terminar hablando acerca de la palabra salud. Esto pudiera ser una segunda parte de lo que ayer estuve hablando, porque para Dios la salud de tu espíritu es importante, la salud de tu alma es importante, pero también la salud de tu cuerpo es importante. Aleluya. Créame que estoy dando todo, Voy a dar todo. Dios en su palabra ha revelado la importancia que tiene la salud de nuestro cuerpo. Y hay muchas promesas de sanidad, restauración y libertad de toda enfermedad y dolencias en nuestra vida. Y en cada promesa de sanidad, salud y restauración, entendemos que la voluntad de Dios es sanarnos, curarnos y liberarnos de toda enfermedad inmunda, maligna, genética, y aún aquellas enfermedades que vienen por irresponsabilidad de nosotros. Usted, mi hermano y mi hermana, que va lidiando con alguna enfermedad, alguna deficiencia en su persona, sea en su espíritu, porque el espíritu también se enferma, sea en el alma, porque el alma también se enferma, o sea en su cuerpo, las enfermedades conocidas casi por la mayoría y sabidas por todos, enfermedades del cuerpo. Y no importa
en qué área de tu ser se encuentre esa enfermedad. No importa en qué área de tu persona te encuentras enfermo, sea en tu espíritu, en tu alma o en tu cuerpo. Usted debe de saber y creer dos cosas. Usted debe de saber y creer. Repite conmigo: yo tengo que saber y tengo que creer que la sanidad de mi ser está en la voluntad de Dios. Qué tan importante, hermanos, es saber y creer. Si usted está enfermo en esta tarde, yo no sé cuántos vengan enfermos, no tengo el don de ciencia, lo admito, lo reconozco, tengo otros dones, no sé quién viene enfermo, pero usted debe de saber y creer que la sanidad de su persona está en la voluntad de Dios. Dios quiere la sanidad de tu cuerpo. Mire, por si hubiera algún enfermo cerca de ti, dile: Dios quiere la sanidad de tu cuerpo. Voltea al que está a tu lado y dile: Dios quiere la sanidad de tu cuerpo. Le va a ayudar a aquel que viene con algún problema. Le va a ayudar a aquel que se siente adolorido. Le va a ayudar a aquel que viene con un dolor de cabeza. Porque usted no sabe que puede ser que aquel que está a su lado le esté doliendo la cabeza, pero aún así se está esforzando para exaltar y bendecir el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Ahora escuche bien. El saber viene por el conocimiento de lo que Dios ha revelado en su bendita palabra. ¿Se escuchó? El saber viene por el conocimiento que Dios ha revelado en la Escritura. Ahora el creer viene por recibir con entendimiento y discernimiento lo que Dios ha dicho. El saber y entender claramente lo que Dios ha dicho debe despertar tu fe, mi fe, para que tú o yo podamos ser sanados de espíritu, de alma y del cuerpo. Y te explico estos conceptos para que tú sepas y tú creas en esta tarde. Porque yo deseo que nos vayamos sanos. Porque cada lema de una actividad proyecta el propósito y la voluntad que Dios nos da por medio del entendimiento, por medio del discernimiento. Nosotros que organizamos un evento, yo me tomo muy en serio el lema, porque revela propósito y voluntad de Dios. Y hoy nuestro énfasis en este evento ha sido de la sanidad. Mucho se ha hablado de la sanidad. Mucho se ha escuchado de la sanidad. Lo tenemos revelado en la palabra. Ahora, ¿qué nos hace falta? Ya tenemos el conocimiento. Ahora, ¿qué nos hace falta? Creer. Creer. Aceptar. Aleluya. En el Antiguo Testamento está lleno de muchas promesas de sanidad para la vida del creyente. Dios personalmente se ha revelado como Dios sanador. Un Dios que sana. Un Dios que cura. Y voy a retomar un texto que les compartí ayer. Éxodo 15, 26, por favor. Aquí está hablando Dios personalmente hablándole al pueblo, y por medio de su palabra Dios está revelando una faceta de su ser. Y dijo:
si oyeres atentamente la voz de Yahvé tu Dios, eso ya se lo expliqué ayer, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. La última frase es la que me interesa y ocupo en esta tarde para sembrarla en tu espíritu, para sembrarla en tu conciencia, para implantarla en tu alma y, por qué no decirla, implantarla en tu cuerpo. Porque si esta palabra, yo soy Jehová tu sanador, yo soy Yahvé tu sanador, se implanta en tu cuerpo, tú te vas a ir sano de este lugar. Si esa palabra entra a todo tu ser, tú te vas a ir sano de este lugar. Parece imposible, pero con Dios todo es posible. No hay nada imposible para Él. Porque no es un Dios chiquito el que tenemos, no es un Dios pequeñito, no es Diosito, es el gran yo soy, el todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra, el dueño de todo el universo, la máxima autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Ese es tu Padre, ese es mi Padre. Hermano, me siento ronco, yo no sé si me escucho con claridad. ¿Sí me escuchan con claridad? Aleluya. La última frase, Jehová tu sanador, lo traduce la versión más conocida que tenemos, 1960. Pero la versión textual, la versión Kadosh, las versiones de Jerusalén lo traducen como Yahvé Rafa. Yahvé Rafa. Y la palabra sanador que tenemos en la versión 60, esa palabra sanador se traduce de la palabra hebrea Rafa. Rafa. Y el significado de la palabra Rafa es muy amplio en el pensamiento hebreo. Escuche, porque va a aprender algo nuevo. Ponga atención, pastor, porque va a aprender algo nuevo y quisiera que usted lo transmita a la iglesia. Originalmente, la palabra Rafa, escuche, esa palabra hebrea Rafa, de donde se traduce sanador, se usaba antiguamente para describir la acción de remendar con puntadas algo roto, costurar dando puntos algo que se rompió. Ese era el uso antiguo, la aplicación antigua de la palabra Rafa, de donde se traduce sanar, sanador. Cuando se costuraba también una herida dando puntos. Lo que hoy usan en la cirugía, hermanos, al costurar, cuando se abre una parte del cuerpo por alguna herida o contusión, hermanos, la acción de ir costurando con aguja y con hilo, eso es lo que originalmente, hermanos, se le llamaba en el tiempo antiguo Rafa. Y Dios quiso usar para revelarse esa palabra, para dar a conocer a su pueblo lo que Él puede hacer cuando el hombre se rompe por el pecado, cuando el espíritu se rompe por la maldad, cuando el alma se rompe por la inmundicia y cuando el cuerpo se destruye por la enfermedad. Gracias, hermano, muchas gracias. Rafa se usaba para describir la acción médica de arreglar, restaurar la salud, curar o sanar el cuerpo. Dios, en la revelación de su palabra,
se aplica a él mismo la palabra Rafa. A él mismo se atribuye la aplicación de la palabra Rafa, sanar. Y de ahí nace la revelación del nombre compuesto Yahvé Rafa, que traducido es Jehová tu sanador. Espero que no tenga problemas porque digo Yahvé, simplemente estoy usando los términos antiguos. Por usar esta palabra me han criticado, hermano, y me han dicho cuántas barbaridades. Aleluya. Yahvé Rafa se lo atribuyó a sí mismo. ¿Con qué propósito? Con el propósito, escuche, de revelar que sus manos curan, que sus manos sanan, que sus manos arreglan, que sus manos restauran, que sus manos liberan. Bienaventurado serás si en esta tarde las manos del Dios sanador, del Yahvé Rafa, de Jehová sanador, tocan tu cuerpo, tocan esa parte lastimada, herida, dolida, afectada en tu espíritu, en tu alma o en tu cuerpo. Bienaventurado serás si las manos sanadoras, restauradoras de Yahvé Rafa te tocan. ¿Cómo me gustaría, hermanos, que después de esa actividad llegaran a sus templos, a sus casas de oraciones locales y llegaran testificando de que Dios hizo milagros, sanidades? Qué bonito será, hermanos, que los que vinieron enfermos aquí, hermanos, reciban completa sanidad. Y no limitarnos solamente al espíritu, no limitarnos solamente al alma, porque verdaderamente Dios puede sanar también el cuerpo. La acción sanadora de Dios como Jehová tu sanador o Yahvé Rafa está también revelada en el libro de Job. Job capítulo 5 versículo 18, por favor. Hablando de Dios, 5:18, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos, la palabra curar en el original es Rafa. En el original es Rafa. Ahí se revela Dios. Se sigue revelando como un Dios sanador, como el Dios Rafa, como Yahvé Rafa, el curador, sanador, restaurador de la salud. Y yo estudiaba en el contexto etimológico este texto, hermanos, y originalmente dice en hebreo, Yad Rafa. Yad Rafa, la frase que dice sus manos curan, originalmente dice Yad Rafa. Lo que está expresando, hermanos, en una traducción más amplificada, lo que dice sus manos curan, Yad Rafa, está diciendo que Dios tiene las manos abiertas, disponibles, dispuestas, prestas para tocarte, para sanarte, para liberarte, para curarte. Él está con las manos abiertas. El que cura con manos abiertas sería una traducción más amplificada de la frase sus manos curan. El que cura con manos abiertas. Por ello, usted mira en el Antiguo Testamento cómo Dios se revela como Jehová sanador,
En muchos textos, solamente le voy a mencionar dos. Ya se los mencioné, el de Éxodo y el de Job. Nuestro curador, el restaurador de nuestra salud. Ahora vamos a mirar en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, hermanos, tenemos la revelación de nuestro Señor Jesucristo como la realidad y el cumplimiento de la voluntad de aquel Dios del Antiguo Testamento que se reveló como Yahvé, Rafa, Jehová, sanador. En el Nuevo Testamento, Cristo viene a traer la realidad y el cumplimiento de lo que se dijo en el Antiguo Testamento, de que Dios sanaba, curaba, restauraba y liberaba. Por ello, ahora usted entenderá y comprenderá. Por ello, en el Nuevo Testamento, hermanos, hay muchas historias de sanidad y de milagros. Solamente en los 4 primeros libros del Nuevo Testamento, hermanos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, están llenas, hermanos, las páginas de esos 4 libros de gente sanándose, gente liberándose, gente siendo restaurada, gente recibiendo milagros, gente recibiendo sanidad, hermanos, como cumplimiento de la realidad de lo que Dios reveló y profetizó en el Antiguo Testamento. Las historias abundan donde miramos a Cristo, literalmente a Cristo poniendo sus manos sobre los enfermos y sanándolos. Cristo, mi hermano, es la encarnación humana de Yahvé Rafa. Cristo vino a manifestar en la tierra el poder y la voluntad de Dios, en nuestro sanador. Cristo en la tierra se manifestó como aquel que prometió sanar a los enfermos, heridos y desahuciados. ¿Se acuerdan cuando Él dijo: yo no he venido a hacer mi voluntad, he venido a hacer la voluntad de aquel que me envió? Y dentro de esa voluntad está la salvación del alma, pero también está la sanidad del cuerpo de los creyentes. Por ello, Lucas 4:40, mire lo que dice. Lucas 4:40. Al ponerse el sol, ya de tarde. ¿A qué hora era la puesta del sol en el tiempo de los judíos? Mire, aproximadamente como a las 6 de la tarde. Sí que trabajaba bastante el Señor, ¿verdad? Y más si ese día le tocó levantarse muy de madrugada para ir a orar al monte. Imagínate nada más. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas, una de las principales enfermedades en el tiempo de Jesús era la lepra. Obviamente ha habido un desarrollo de enfermedades en cada generación. Hay enfermedades que están presentes ahora que no estaban en aquel tiempo. Pero la palabra de Dios es la misma. El Señor Jesucristo es el mismo. Él es el mismo de ayer y de hoy, por los siglos de los siglos. Su palabra no cambia, su poder no cambia, su autoridad no cambia. Él es eterno para siempre, hermanos, y siempre quiere y tiene la voluntad para cumplir su palabra. Seguimos leyendo. De diversas enfermedades los traían a Él, y Él, poniendo, a mí me gusta detenerme en los detalles y no pasarme por alto los detalles en la Biblia, porque cada detalle de la Biblia está lleno de revelación.
Literalmente dice, poniendo las manos sobre cada uno de ellos. ¿A poco no los podía curar por la palabra? Claro que sí. Pero él tenía que cumplir lo que se dijo anteriormente, que sus manos curan, con manos abiertas, poniendo las manos. Y cuando uno le pone las manos a una persona, no le pone con el puño, le pone la mano en la cabeza, en el hombro, en cualquier parte donde está la enfermedad. Uno ministra con las manos abiertas, hermanos, y el Señor Jesucristo dice que ponía las manos sobre cada uno de ellos y los sanaba. Ahí está la realidad. En Cristo tenemos la realidad y el cumplimiento de la revelación antigua del Antiguo Testamento, valga la redundancia, del primer pacto, el pacto mosaico. Hermanos, cuando se dijo al pueblo de Israel, a los creyentes: yo soy Jehová tu sanador, Yahvé tu sanador. Entonces, el Señor Jesucristo es la realidad perfecta de Yahvé Rafa. Él es la realidad y el cumplimiento perfecto de Jehová, tu sanador. No te resignes a morir, a vivir y a morir con ese tipo de enfermedad tan terrible. Tienes a un Dios poderoso. Los enfermos eran sanados por sus manos, por las manos del Señor Jesucristo. Muchas personas, diversas personas de diferentes enfermedades, hermanos, acudían a Él para ser tocados, ser sanados. Y dentro de esa multitud vino un hombre leproso. Mateo 8:2. Dentro de esa multitud llegó un hombre con una enfermedad terrible, con una enfermedad, hermanos, que provocaba repugnancia a la vista de los demás. Una tremenda enfermedad. Era un hombre leproso. Yo he estudiado mucho de la lepra en el libro de Levíticos. Y qué terrible era esa enfermedad, hermanos. Porque la lepra, cuando empezaba, se iba extendiendo todo el cuerpo, hasta en la cabeza. Las barbas. Recuerdo que en enero les prediqué cuando al leproso se le caía el cabello, cuando se le caía la barba. Yo no sé cuántos de los que están aquí se acuerdan de ese mensaje que les compartí. La lepra cubría todo. Aquella persona leprosa se llenaba de llagas. Su piel se convertía en una piel escamosa, podrida, maloliente, pestilente, que provocaba que las demás personas se apartaran de esos leprosos. Ni en su casa, ni con su familia podían vivir. No tenían lugar ni cabida en ninguna parte, porque la lepra era una enfermedad contagiosa. Era una enfermedad incurable. Solo Dios podía quitar, podía limpiar esa enfermedad del cuerpo. Hoy nosotros leemos, era un leproso. Pero si estudiáramos profundamente, entenderíamos cuál era la trágica condición, la lamentable situación de un leproso. Porque ser leproso era sinónimo de ser una persona inmunda, desgraciada, despreciada, rechazada y señalada por todo mundo.
sí que era una enfermedad terrible. Yo sé que muchos hermanos sufren por diabetes, alta presión, baja presión y muchas cosas, pero esta sí era una enfermedad tremenda. En verdad esta era una terrible enfermedad, porque en ningún lugar le daba entrada al leproso. Mire, aquí hay personas que están enfermas, pero miren, están aquí y son bien recibidos. No tenemos problema, pero les aseguro que si estuviéramos en el tiempo de Jesús, hermano, humanamente, socialmente, un leproso no podía estar en medio de la sinagoga o del templo de aquellos tiempos. Una persona leprosa estaba destinada a vivir en la soledad, en el abandono, por la enfermedad inmunda de su cuerpo. Dicho sea de paso, la lepra espiritualmente es sinónimo de pecado en la vida de las personas, y donde hay pecado habrá toda clase de enfermedad, pero Dios es bueno y fiel para perdonar, sanar, limpiar toda clase de mal y quitar toda clase de malestar. Yo no sé si a usted le quedó bien claro ayer cuando le dije que muchas veces para que Dios pueda sanar, primero te tiene que perdonar. Y hay personas que para que puedan ser sanadas necesitan primero ser perdonadas. Van buscando la sanidad por todos medios, por varias partes, hermano, pero no van a recibir la sanidad hasta que reciban primero el perdón de Dios. Ese día, ese hombre enfermo de lepra estuvo en la presencia de aquel que había dicho en su preexistencia: yo soy Yahvé, tu sanador. ¿Y cómo vino ante Jesús? Lean el texto. ¿Cómo vino ante Jesús? Y postrándose le dijo: Señor, diga conmigo, postrándose ante él, vamos a parafrasear, diciéndole: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Mire, la respuesta del Señor Jesucristo es impresionante. Versículo 3. Esta fue la respuesta del Señor. Dice que inmediatamente el Señor extendió la mano. ¿Y qué hizo? Le tocó. ¿Y qué más sucedió? Diciendo: quiero. Se limpió, y al instante su lepra, hermano, el Señor lo llevó a otro nivel, lo adelantó en el proceso de la purificación, hermano, del ritual antiguo que tenía que ir ante el sacerdote, matar, hermanos, un cordero, una cordera de un año, el hisopo, hermano, el paño, la madera de cedro, y todo lo demás, el derramamiento de la sangre. El Señor se brincó todo eso, porque todo eso era figura de la realidad que Él vendría en el poder de Yahvé, sanador, Yahvé Rafa, a sanar, a curar. El Señor le respondió inmediatamente. Y eso es lo bueno y amable y lindo de nuestro Señor Jesucristo, que si estás enfermo no te rechaza, que si estás enfermo no te desprecia. Ese hombre leproso, hermano, todo el mundo lo rechazaba, todo el mundo lo despreciaba, pero el Señor Jesucristo, versículo 2, dice que el Señor Jesucristo no lo rechazó, tampoco lo ignoró. En cambio, el Señor le respondió con la mano abierta, extendida, y lo tocó.
Qué grande amor de nuestro Señor. El Señor le tocó con su mano y le dijo: quiero ser limpio, que traducido es: quiero y serás limpio y sano de tu enfermedad. Ahora yo les voy a hacer una pregunta en base, vamos al versículo 2, a ver si realmente están mirando con discernimiento, a ver si realmente están leyendo con discernimiento. ¿Qué fue lo que provocó que el Señor Jesús fuera movido a misericordia para querer sanar a este enfermo de lepra? ¿Qué fue lo que lo movió? Hay dos cosas ahí. Hay dos cosas ahí. Que si tú llegas a entender eso, llegarás muy lejos en la voluntad de Dios. Que si tú llegas a entender eso, no habrá enfermedad inmunda, no habrá enfermedad maligna, no habrá enfermedad del diablo, no habrá enfermedad natural, no habrá enfermedad genética, no habrá ningún tipo de enfermedad que se pueda resistir a la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Yo esto lo entendí hace muchos años atrás, cuando Dios sanó a mi esposa de epilepsia. Yo lo entendí perfectamente, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Si leemos con atención, si leemos con discernimiento, en el versículo 2 dice: he aquí vino un leproso y se postró. Se postró. En otras palabras, se tiró al suelo de rodillas, con la frente en tierra, delante del Señor Jesucristo. La palabra prosculeo, que significa postrarse con reverencia, postrarse con adoración, postrarse en reconocimiento. Se postró. El leproso se postró ante él. Postrarse es una expresión de adoración con reverencia. Postrarse es humillarse ante Dios. Y esta actitud de humillarse ante Jesús es reconociéndolo como Dios, adorándolo con toda reverencia, como Señor, como Rey, como autoridad. Y esto fue lo que tocó el corazón del Señor Jesucristo. Esa actitud de postrarse, de humillarse, de rebajarse, de tirarse de rodillas con la frente en la tierra, fue lo que tocó el corazón del Señor Jesucristo para hacer la obra de sanidad en favor de este hombre enfermo. Le voy a hablar a su conciencia. Usted que ha venido lidiando de años y de años con una enfermedad, ¿cuántas veces en la madrugada te has tirado a la tierra? Tirado a la tierra con la frente en el suelo, llorándole y diciéndole: Señor, tú puedes sanarme. ¿Cuántas veces lo has hecho? Es más cómodo resignarnos al tratamiento que nos da el doctor. Es más cómodo, nos acomodamos al tratamiento, al medicamento, porque no implica que me tenga que levantar de noche, porque no implica que me tenga que levantar de madrugada, porque no implica que me tenga que abstener de alimento por una semana, por 15 días, por estar ayunando, por estar orando, para tocar el corazón de Dios, para que obre, me sane y me cure, para que su mano repose sobre mí. Es más cómodo lo de la tierra.
Sinceramente piense cuántas veces usted se ha postrado, cuánto tiempo ha pasado postrado en la presencia del Señor, llorando, orando y llorando para tocar el corazón misericordioso de aquel que dijo: yo soy Yahvé tu sanador. Aquí tenemos un ejemplo de cómo podemos ser sanados. Aquí tenemos un ejemplo de cómo podemos ser curados. Este hombre, en medio de su necesidad, por cierto, grande, estaba podrido desde la cabeza hasta la planta de los pies, completamente podrido. Y se tiró y se postró, llamándole Señor, Señor. Otra cosa muy importante: postrado, como le dijo. No, postrado le dijo, hermano, Señor. Se postró, es lo primero que hizo para tocar el corazón de Dios. Segunda cosa que hizo para tocar el corazón de Dios y pudiera ser sanado, le llamó Señor. Le dijo Señor. Y esto es muy importante, hermanos, porque llamarle Señor es reconocer la autoridad divina como soberano, como Dios, como ungido, como Cristo, como Mesías. Algunas personas enfermas, aún siendo creyentes, piensan que el Señor Jesús es como el señor de la esquina que vende en la tienda. Es un Señor más en sus vidas. Este hombre le llamó Señor con entendimiento. Este hombre le llamó Señor con discernimiento. Este hombre, al llamarle Señor, estaba reconociendo que solamente Cristo tenía la autoridad para sanarlo, curarlo de esa enfermedad pestilente. Por eso, mi hermano, si tú quieres ser sanado, tienes que tener un entendimiento claro de quién es Jesús en tu vida. Sabía que solamente Cristo podía curarlo. Sabía que solamente Cristo podía sanarlo. ¿Por qué creen que se atrevió? Si quieres. Él sabía que Cristo podía. Si quieres, puede limpiarme. Escucha esto. Cuando los creyentes enfermos, si tú estás enfermo, para bien las dos orejotas. Cuando los creyentes enfermos tienen la capacidad para reconocer la autoridad y el señorío de nuestro Señor Jesucristo sobre toda enfermedad, y saben que Dios puede y quiere sanarlos, entonces pueden recibir completa sanidad de parte de Dios. Yo me aferré a eso. 5 años estuve aferrado. Señor, yo sé que tú puedes. Yo sé que tú puedes. Yo sé que tú la vas a sanar. El pastor Alfredo y la pastora Lorena puedan dar testimonio de la tremenda enfermedad que tenía mi esposa, porque ellos fueron pastores de mi esposa en su juventud, y ellos quizás muchas veces vieron cómo se caía cuando le daban las convulsiones, cuando le daba el ataque. Pero hermano, yo me aferré en la voluntad de Dios y yo le dije: Señor, yo sé que tú puedes. Yo sé que para ti no hay nada imposible. Señor, tú la vas a sanar, tú la vas a curar, tú puedes hacerlo. Cómo me daba tristeza cuando me casé con mi esposa y mi suegro un día me dijo: solamente te encargo que siempre le compres sus medicamentos. Por respeto y educación no le dije nada, pero yo pensé: no toda la vida va a estar con sus medicamentos. No toda la vida. Yo no me conformé. Yo no me resigné. Y muchas veces de madrugada me postré, diciéndole: Señor, tú puedes.
Muchas veces tirado de rodillas, con lágrimas, diciéndole: Señor, yo sé que tú puedes, porque he leído que tú sanabas a los enfermos, le diste vista a los ciegos, levantabas al paralítico, al niño lunático lo sanaste, resucitaste la hija de Jairo. Todo lo que hizo. Muchas veces se nos olvida que Él puede. Y si se nos olvida, imagínense qué tragedia. Si se nos olvida que Él puede, con más razón olvidamos que Él quiere. ¡Qué tragedia! Por eso en esta tarde he venido a refrescar tu conciencia, principalmente si estás enfermo, porque le estoy hablando al espíritu de aquel que se encuentra enfermo en su cuerpo. Le estoy hablando a la conciencia de aquel que tiene una enfermedad. Debe de saber que Él puede y además quiere. Él puede y además quiere. Pero te pregunto, ¿querrás tú postrarte delante de Él? ¿Querrás tú humillarte de verdad delante de Él? ¿Querrás tú someterte a la realidad de lo que revela y expresa la palabra Señor? Te lo digo en palabras más claras y sencillas. ¿Querrás tú reconocer el señorío de Cristo en tu vida, en tu hogar, en tu familia, en tu mente, en tu corazón, en tus pensamientos, en tus emociones y en tu voluntad? ¿Querrás tú vivir dentro del señorío de Cristo? Porque muchas veces queremos que Dios nos sane, pero no queremos obedecer. Hermanos, tenemos que entender esto. Si estamos enfermos de alguna manera, tenemos que saber que el Señor Jesucristo es la máxima autoridad en todo el universo. Solamente Él puede sanar tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Por eso cuando el Señor dijo: quiero, la enfermedad se fue, según el versículo 3. Yo no sé si está aquí el joven que ayer se acercó conmigo. Ese joven que me dijo que había buscado la solución en la hechicería, en todo lo demás. Si estás aquí, te continúo con lo que quedó pendiente. Solamente Cristo puede hacerte libre de esa situación. Porque ayer dijo: todo lo que usted estuvo hablando de las enfermedades, me lo estuvo diciendo directamente a mí. Yo ni lo conocía, es más, ni lo conozco. A lo mejor si lo veo, no sé si pueda reconocer su cara entre tantos que se acercan a uno y platican con uno. Solamente Cristo es el único. Es el único que puede y que quiere. Este hombre en su enfermedad, ya voy a terminar, tocó el corazón de Dios y movió la voluntad del Señor Jesucristo a favor de la condición de su cuerpo. Por eso es importante saber, entender que cuando estamos enfermos debemos de tener la capacidad, la sabiduría de tocar el corazón de Dios y mover su voluntad, aunque es soberana, aunque es eterna, aunque es poderosa, aunque hace su voluntad. Pero aquel humano que se humilla puede mover la voluntad eterna de Dios a su favor. Oiga, qué misterioso es esto. Seres débiles, enfermos, tocando el corazón de Dios y moviendo la voluntad que gobierna en el cielo, moviéndola a favor de aquel que está enfermo, de aquel que está desahuciado, de aquel que se siente morir, de aquel que está pensando que probablemente se va a morir en esa enfermedad. Qué poderoso es eso, hermano.
En realidad este hombre, al postrarse y llamarle Señor, él primero tocó al Señor Jesucristo. Él primeramente lo tocó. Este leproso, antes de que Cristo lo tocara con la mano, él ya había tocado a Jesús en su corazón cuando se postra y le dice Señor. ¿Quién tocó primero a quién? ¿Quién tocó primero a quién? El leproso tocó primero a Jesús. El leproso lo tocó profundamente. Cristo lo tocó físicamente, pero el leproso ya había tocado a Cristo. Por eso dijo, quiero ser limpio. Aleluya. ¿Y sabes qué significa quiero? ¿Sabes qué significa quiero? El quiero del Señor significa que tiene voluntad para sanarte, que tiene poder para sanarte, que se complace en sanarte, que se complace en verte sano, libre de ese azote del diablo que perturba tu ser. Ama sanar a los enfermos. Uno de los propósitos que vino a encarnarse. Gracias Espíritu Santo por lo que me enseñas. Aprende esto que estoy oyendo en mi espíritu. Uno de los propósitos por los cuales Él se hizo hombre, esto es profundo, fue para que humanamente, con sus manos de carne y hueso, en el tiempo cuando Él vivió como hombre, pudiera tocar físicamente a los enfermos, porque como Dios espíritu en la enfermedad no podía, en la eternidad no podía tocar a los cuerpos de las personas enfermas. Solamente haciéndose hombre, Él podía poner las manos sobre aquellas personas enfermas, necesitadas, afligidas. Esa es una de las razones de la encarnación. Lo que más me impresionó de esta historia fue que en el momento en que Jesús lo sana, dice que al instante la lepra desapareció. Si el Señor te toca poderosamente, yo creo que ese padecimiento que vienes arrastrando de años puede desaparecer. Y voy a decir algo para despertar la fe de los que tienen diabetes, porque muchas veces Dios ha puesto en mi espíritu decir eso. Pero ahorita que estoy aquí tengo la oportunidad y están empapados de la palabra salud, están empapados de la palabra sanidad, están empapados de la palabra libertad, porque se ha estado hablando esto desde el viernes. Yo creo que es el buen momento para que yo suelte esta palabra. Yo lo creo, porque yo sé que Dios quiere, porque yo sé que Él puede. Escuche bien lo que voy a decir para los hermanos que padecen de diabetes. Yo creo y yo sé que Él quiere y puede cambiar esos genes corruptos, esas células corruptas en tu sangre, cambiar esa genética atrofiada por el azúcar. A Dios le sobra el poder para limpiar tu sangre en un momento.
A Dios le sobra el poder para hacer nueva sangre dentro de ti. A Dios le sobra el poder para hacer cosas nuevas dentro de ti. ¿A poco no crees que en un instante, si Él te toca, esa sangre contaminada puede ser restaurada y hecha nueva por el toque de su gracia? Yo creo que Él puede. Yo creo que Él quiere. Y si a ti como padre, como madre, no te alcanza la fe, yo quisiera que alguno de sus hijos, de los hijos que tienen papás enfermos de diabetes, que están aquí, pudieran tener la capacidad de decir, de creer y aceptar que Dios puede sanar a ese papá que cada día se va deteriorando por la diabetes. Quiero que se pongan en pie. El Señor quiere, mi hermano, no importa cuál sea la enfermedad, Él quiere, Él puede. ¿Querrás tú humillarte en adoración en este momento? Vamos a adorarle, vamos a postrarnos. A lo mejor por el espacio no podemos postrarnos físicamente, pero por dentro, en tu espíritu, en tu alma, en tu corazón, póstrate delante de Dios. ¿Cómo? Adórale. Yo sé que estás aquí. ¿Cuántos saben que Él está aquí?